Bueno, hoy tengo una recomendación. Vamos a empezar con una especie de reseña, mini reseña, porque tienen que conocer a este escritor. Parece una orden y lo es, ¿eh? Ajá, bien, no, por favor. Porque sus cuentos son audaces, auténticos, a veces feroces, otras muy emotivos. Un lugar, el lugar donde mueren los pájaros es uno de sus libros, otro Flores que se abren de noche, que acabo de terminarlo. Y vos decidís si lo lees con pañuelo a veces, Ajá. o con miedo a apagar la luz, depende. Claro. Tiene una montaña rusa de emociones, de temas también. Hay cuentos como Hermanas, en el lugar donde mueren los pájaros, Zoológico, un cementerio con palmeras, que te muestran misterio y ferocidad, ¿eh? Claro. Y otros que te hacen pensar más, quedarte expectante en la narración, a veces nos prepara para lo peor. Hay emoción como por ejemplo en el primer sábado de cada mes, creo que se llama, vive mucho de un abuelo con su nieto que van a la peluquería. La piel sensible. Bueno, yo voy repasando porque a mí me gusta también cuando me hacen un panorama de los libros de cuentos. Seguro. Él ganó un premio muy importante que es el Premio Nacional de las Artes, del Fondo Nacional de las Artes, y fue finalista del Premio Gabriel García Márquez, que te digo que el finalista se llevó $100.000. Bien. Y fue Samantha Schweblin. Y me pasó eso, que cuando leí 7 casas vacías, me pasó esto también, que me encantó. Y mirá, fueron finalistas los dos de este premio. Estamos hablando de Tomás Downey. Él nació en Buenos Aires y tenemos la suerte de que esté en línea. ¿Qué programa, así que lo recibimos en Sin Alarma. Hola, Tomás, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la presentación. Bueno, como te habrás dado cuenta, leí tu obra y me encantó. Y digo encantó con fundamento, porque a veces uno escucha eso y dice, uy, ¿qué querrá decir? Sino con el encantamiento. Leíste porque la comentaste, muy bien. Sí, leí tus últimos 2 libros, no leí Acá el tiempo es otra cosa, no accedí a esa obra todavía, pero está en mis pendientes. Y... Bueno, les puedo mandar un ejemplar. Ay, buenísimo. Contigo. Ay, qué bueno, me encantaría. Con ese libro fue con el que ganaste tu primer concurso, ¿no es cierto? Fuiste premiado con el Fondo Nacional. Sí, ese fue mi primer libro, con ese sí que saqué el primer puesto en el Fondo Nacional de las Artes. Después tuve finalista en el García Márquez en Colombia, que mencionabas, que no lo ganó Samantha Schweblin, lo ganó un escritor colombiano. Está bien. Ay, se me olvidó el nombre, Ospina creo que era el apellido. Pero estaba finalista Samantha y estaba también Eduardo Halfon. Nada, ya compartir terna con ellos era, que también es un autor increíble que recomiendo mucho. Compartir terna con ellos ya era una locura. En un momento creo que también Guillermo Martínez lo ganó. Sí, creo que fue el primer ganador. Fue un premio que se hizo 4 o 5 años y que era un premio muy grande porque, bueno, estaba ese premio de $100.000, pero después lo discontinuaron, al menos por ahora no creo que no lo están haciendo. Bueno, y hablando de premios... Fue él. Y también estuvo finalista ahí Fede Falco, o Santiago Craig, otro escritor rosarino, hubo varios argentinos ahí compitiendo. Y decía, bueno, hablando de premios, ¿cómo impulsó tu carrera literaria al Fondo Nacional de las Artes con esta especie de... El premio es una beca, ¿no? Pues sí, No, hay becas. De hecho, del último libro, por ejemplo, saqué una beca para escribirlo, pero es distinto el premio de la beca. Este es un premio ya cuando uno manda el libro escrito, digamos. Hay premio de libro de cuentos, de novela, de ensayo y de poesía, creo ahora. Y de poesía siempre, creo que el 9 es el ensayo. Y potenció mi carrera básicamente de mandar mails a editoriales y que nunca me respondieran, a que las editoriales me escribieran para proponerme publicar el libro. Bien. Fue así. Así que sí, me permitió básicamente acceder a la publicación. Y después, bueno, al libro le fue relativamente bien y me dejó, digamos, las puertas abiertas para seguir publicando. Yo como lectora puedo decir que tu narración impacta, pero además atrapa. Tiene esa es como una simpleza que debe llevar mucho trabajo construir un relato simple en cuanto a la sintaxis, quizás a la agilidad de la lectura, pero tan profundo en las ideas. ¿Cuáles son las fuentes de inspiración que tenés para estos temas tan variados que hay en tus cuentos?
Bueno, exacto, como decís, cuanto más simple parece, más complicado fue el trabajo para llegar a eso, ¿no? Dejarlo bien depurado, que las ideas estén ahí, pero que no salten, digamos, que sea el lector el que las tiene que extraer, que estén justo por debajo de la superficie, digamos, es un poco lo que busco. Y mi inspiración viene un poco de todos lados, un poco de mi experiencia, un poco de mucha lectura y mucho cine. Yo soy de profesión guionista, también traductor, así que estoy siempre, leyendo y viendo películas constantemente. Claro. Y a veces es un cuento, el que mencionabas, el primer sábado de cada mes. Fue literalmente, fui un sábado de la mañana a cortarme el pelo y la mitad del cuento lo escuché en la peluquería. Esa conversación con el peluquero. Raúl. Otro cliente que se estaba cortando el pelo y empecé a tomar nota mental por alguna de las cosas que decía, y después volví a casa, lo mezclé, digamos, con algunas ideas propias, algunas experiencias, y hay rastros de mi abuelo en ese cuento, y salió, digamos. Pero bueno, eso, una conversación en la peluquería puede ser una inspiración para un cuento. Quizás para hablar, por ejemplo, de la violencia fuiste a Hermanas, ¿no? En Hermanas uno ve una cosa que es más costumbrista, ¿no? Al principio, y cuando se empieza a poner todo muy oscuro, y ahí dice, uy, ¿cómo va a terminar esto? Decimos, ¿no? Por eso digo que atrapa la narrativa, atrapa mucho, pero además tocas esos temas, y creo que con sutileza. ¿Crees que hay ejes temáticos que tiene la literatura contemporánea en la que los escritoras jóvenes están haciendo hincapié? Es muy grande la pregunta. Sí. Pero veo que hay mucho realismo quizás como el realismo sucio, parecido al norteamericano, pero nuestro. Yo creo que hay una influencia de la cuentística norteamericana, al menos en mi obra, pero bueno, creo que muchos otros autores contemporáneos también. O sea, son grandes escritores en general, grandes cuentistas norteamericanos, y saben, y en el cine también, ¿no? Más allá de los reparos y elogios que uno pueda tener, son grandes narradores, eso es innegable, y así como líneas generales en la literatura, yo creo que hay algo mucho que también está muy presente en mi obra, algo que tiene mucho que ver con las relaciones interpersonales. Sí. Una época en la que la manera de relacionarnos va cambiando, en parte por la virtualidad, en parte por la redefinición de roles, de las identidades. Yo creo que esa es una línea como muy muy importante que recorre gran parte de la producción de muchos escritores contemporáneos jóvenes, por ejemplo. En uno de los cuentos del último libro, ¿no? De Flores que se abren de noche, son 4 cuentos, les cuento a la gente, y en La paciencia, ya desde el principio, que empieza como como un trámite burocrático muy engorroso, uno ve que va a haber una resucitación. ¿Cómo ves ese tema, no? En el futuro, ¿cómo crees que hay esos límites biológicos se pueden llegar a expandir? Y esperemos que no. Porque... No, sería terrible, pero bueno, pasando la ficción a una realidad. No, como esto siempre me río, pues cualquier cuento digamos, cuando escribí ese cuento, cualquier cuento que trabaje con la reanimación de un muerto o esas cosas, o sea, siempre es obvia, ¿no? La moraleja, digamos, que no conviene hacerlo. Cementerio de animales, cae ahí Stephen King. La pata de mono. También, clásico. Vamos mucho más atrás. Clásico. Entonces, bueno, al escribir ese cuento decía, bueno, esto ya es obvio, ¿no? Esto ya está dado. Ahora, bueno, ¿cómo podemos trabajar alrededor de esa idea, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué le podemos sumar? Y a mí me interesaba, bueno, el drama particular de esa madre, y también esa... se queda atrapada de que sabe que lo que está haciendo está mal, pero a la vez no reanimar al hijo sería como volver a matarlo, si querés. Entonces, eso fue lo que me interesó en particular en ese cuento. Pero ¿cuál era la pregunta, perdón? No, también, sí, ¿cómo crees que se llegan? Porque hay mucho de ciencia ficción, o de extraño, de fantástico en tus cuentos, hay muchos géneros, digamos, pero vos pensás en esas cosas, pensás en los límites biológicos, que se pueden llegar a ir ampliando, bueno, a eso me hacía referencia. Claro, sí, por supuesto. Bueno, vivimos en una época en la que estamos constantemente, digamos, extendiendo un poco esos límites, la edad promedio de vida todo el tiempo se va estirando, la medicina va avanzando, digamos, o sea, todo está constantemente cambiando en ese sentido, y
bueno, incluso la tecnología también, en los últimos 10, 15 años vimos, o 20 quizás, sobre todo con internet, unos avances como aceleradísimos, y nos cambió mucho la vida en ese sentido, y me parece que son todas cosas que están muy presentes dando vueltas, y yo siempre tomo estas cosas, ¿no?, que están como ahí, las que estoy pensando yo, pero está un poco pensando, supongo, todo el mundo, lo que está en la prensa, en los medios, lo que aparece en el cine. Claro. Es una preocupación muy contemporánea, sí, totalmente. Lo que sí hay unos resabios que son más de otra época, pero que siguen estando, tiene que ver con la vida extraterrena, las invasiones extraterrestres, que en un momento fueron preocupación de las masas, digamos, y ahora no se habla tanto. Hay como círculos cerrados que sí continúan muy interesados. Pero yo noté en 2 de tus cuentos, en los 2 libros, en Los Tequis, en Set, que hay una visión. Está bien, estamos hablando de ficción, pero hay una visión de esta invasión que no es invasión, es una colonización casi que viene por la ternura. Me interesó muchísimo ese tópico, así como que los extraterrestres vienen como animalitos o algo para que nos da ternura. ¿Cómo se te ocurrieron en esas 2 tramas que están muy buenas? Bueno, sí, Los Taquis es más, digamos, hay algo siniestro igual ahí, sí, por esa ternura, que es justamente la gracia, creo que ese es el cuento, ¿no? Hay como en medio una especie de hipnosis global en la que toda la gente entra ahí, pero bueno, ahí está pasando, no lo quiero spoilear el cuento, pero no, algo raro está sucediendo. Y en Set, y no sé, tuve esa imagen, esos meteoritos que de repente eran huevos y adentro estaban esas criaturas extrañas. Me interesaba esa cosa como que no tuvieran cara, ¿no? Bueno, no tienen, o sea, ni frente ni revés. O sea, no se sabe cuál es la parte delante y cuál es la parte de atrás, no tiene expresión. Entonces eso me permitía de alguna manera que cada personaje pusiera en esas criaturas lo que quisiera leer, ¿no? Digamos, son como una hoja en blanco para que cada uno interprete lo que quiera. Y quizás la primera opción, como la primera intuición con una criatura así, es algo también siniestro, ir por el terror, pero el cuento solo se me fue yendo por otro lado y me di cuenta que esas criaturas, más que nada, quizás venían a ayudar de alguna manera, quizás sin siquiera saberlo, pero bueno, me imaginé estas criaturas que van como viajando de planeta en planeta, y bueno, van haciendo ahí lo que hacen en el cuento. Ahí el tacto estaba más presente. Es increíble cómo las personas a veces humanizamos a las mascotas, y en este caso estaban humanizando un tubo de terciopelo prácticamente. Y bueno, pero siempre también está presente las relaciones, como vos bien dijiste, los vínculos, las relaciones de pareja. Incluso en estos 2 cuentos se tienen en común eso, que hay una pareja que no está de acuerdo, no opina igual en cuanto a la recepción de estos claro, digamos. Y yendo ya al lado de lo que es un cuento, tengo entendido, ¿vos das talleres de escritura? Sí, en este momento en particular no tengo ningún grupo, pero sí suelo dar. ¿Y qué opinás? ¿Qué ingredientes tiene que tener un buen cuento como para que sea redondo? Y bueno, voy a lo clásico, como las definiciones que vienen pasando desde Poe, Quiroga, Lovecraft. Un cuento tiene que tener, lo decía Poe, unidad de sentido, unidad de efecto. Creo que todo eso es lo que define un cuento para mí, la concentración. No importa la extensión, no puede tener una página o 40, pero todo tiene que girar alrededor de un mismo punto, básicamente. Desde la primera línea hasta la última, todo tiene que estar apuntando en una misma dirección. No hay que perder el tiempo, no hay que desviarse, hay que ser muy concreto en el cuento. De nuevo, esto puede ser un cuento extenso, pero la novela permite otros meandros, digamos, permite dar más vueltas, permite jugar más con determinadas cosas. El cuento para mí exige concentración. Eso sería un poco lo que lo define. Bien. Y que cuando uno termina el cuento, o sea, el efecto final de un cuento, el último párrafo, las últimas líneas tienen que ser como una especie de epifanía, ¿no? Como una revelación, que a veces es una revelación, intento que es una relación ambigua, no es que uno entiende, es esto, sino que es más como una sensación, una emoción que impacta, porque creo que el cuento, lo que uno transmite en un cuento es una experiencia, ¿no? Si yo te dijera de qué trata el cuento y ese te provoca el mismo efecto que leerlo, el cuento no funciona, porque tienes que transitarlo.
hay algo que te pasa, ¿no? Con esa experiencia. Y a cada lector le va a pasar una cosa diferente. Eso es lo bueno también. Alguna vez leí en una nota que te decían en torno a uno de tus cuentos, de tus libros en realidad, de cuentos, era que preferías más que describir personajes que los personajes, exponerlos, ¿sí? Eso es muy crudo, obviamente lo hace alguien que tiene oficio para el trabajo, pero esa manera de definir tu escritura, no debe ser sencillo de hacerlo, ¿no? Lo mismo que la elección de lo fantasioso del terror para desarrollarte, ¿no? En la literatura. Sí, esto que digo tiene que ver un poco también con mi formación como guionista, ¿no? Que uno en un guión no propone tal personaje está triste, sino que bueno, tiene que poner determinada cara que más o menos denota esa emoción. Y lo interesante me parece de eso es que al ver una cara uno no dice triste, contento. Hay como un matiz mucho más grande y es mucho más ambigua la emoción. No queda como encasillada en una sola palabra. Y eso es un poco lo que trato de reproducir al escribir los cuentos. Es como una especie de instrucciones para que cada lector proyecte en su cabeza la película que me estoy imaginando. Y al verlo pasa esto, ¿no? Al no estar tan definido, como cada lector va a interpretar también más según su matriz de pensamiento, según su forma, según su experiencia, etcétera. Tomás, quería inaugurar hoy una especie de mini sección, en la que yo te sugiero un autor o autora y vos me sugerís uno. Uno solo, no lo vamos a hacer largo. Lo que me pasó es que te iba a recomendar a Luciano Lamberti y después vi que vos le agradecías al final del libro y dije, no, ya lo conoce, así que vamos por otro lado. ¿Es amigo? Ay, se nos perdió, sí, se nos fue la señal, Tomás, si te podés acercar a alguna ventana o... Estoy en la ventana, ¿me escuchás? Bien, ahora sí. Se volvimos a perder el audio. Ahí estoy. A ver, sí. Bueno, decías que eras amigo, pero bueno, yo te recomiendo, a ver si la conoces, a Eva Baltasar, es española, hizo una trilogía, se llama Permafrost, Boulder y Mamut. No, mira, bueno, a ver si te sorprendo con eso. Pero tiene mucha lírica, pero además tiene personajes que hablan mucho, sí, de las relaciones personales y que me gustó, un estilo muy, muy moderno. Me encantó y dije, se lo voy a recomendar a Tomás. Está bien. A ver si la acierto o no, después veremos. Bien. Muy bien, me lo anoté de Baltasar. Bueno, y ya que siguiendo la línea, te recomiendo también una autora española que justo estuve viviendo un tiempo en España hace poquito y justo la conocí allá, leí un par de sus novelas, Sara Mesa. Sí. La conocía. La conozco, pero no leí su último libro. Yo leí Un amor y leí 4x4, leí 2 novelas y Un amor es, o sea, un equilibrio entre una cosa medio que por momentos parece tierna, pero que termina siendo sórdida. Voy por eso. Pero nunca sin caer de un lado del otro, que me parece, encuentro un tono ahí como fantástico. Buenísimo. Muy difícil de lograr. Y 4x4 también es una gran novela. Genial, gracias. Lo anotamos, sí, vamos. Un amor. No, yo leí algo mucho más viejo. Bueno, genial, me encantó este intercambio. Gracias, te agradecemos por haber estado en Sin Alarma. No, gracias a ustedes por la invitación, por leer. Bueno, mucha suerte. Besos. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, estábamos hablando con Tomás Downey, que aunque tiene un apellido inglés, que se escribe con EdowneY, es argentino, nació en Buenos Aires, es joven, tiene una carrera por delante muy, pero muy prometedora, y sus 3 libros de cuentos han dado que hablar. En los círculos literarios, uno cuando ve así recomendaciones, está apareciendo muchísimo. Y tienen una narrativa que yo les digo que les va a gustar. No sé si notaste sobre el final, cuando se despidió, dijo, gracias por leer, dijo. Cierto, tenés razón. No, me quedo con esa frase. Aguante la lectura. Aguante la lectura.